Pues hola, muy buenas tardes, muy bienvenidos al Círculo de Bellas Artes y a la propuesta de la Bienal Ciudad y Ciencia. No sé si les han dicho que ahora van a cerrar las puertas, no podemos salir nadie del lugar, no habrá ovejas. Están atrapados. Están atrapados porque estamos en los límites de la cuántica. Si la cuántica ya en sí mismo es un límite, pues los dos, la investigadora y el investigador que están hoy aquí, lo que están haciendo es todo el rato forzar esos límites. Si el conocimiento llega hasta aquí, ellos amplían esa frontera, van un poquito más allá. Yo soy Lorena Sánchez, soy periodista, trabajo en The Conversation, me voy a encargar de moderar esta mesa en la que les presento. Participan Alexandra Olaya Castro, ella es física teórica, ella es colombiana y profesora asociada en el Departamento de Física y Astronomía del University College London, reconocida internacionalmente por su liderazgo en física cuántica biomolecular. Y recalco lo de biomolecular porque hay poca física cuántica dedicada a la investigación en biología. En 2016 recibió la medalla Maxwell por sus contribuciones a la comprensión de efectos cuánticos en sistemas de fotosíntesis. Kállás Bruckner, él es físico cuántico, él es serbio-austriaco. Es profesor en la Universidad de Viena, director científico del Instituto de Óptica Cuántica e Información Cuántica de Viena y miembro de la Academia Serbia de Ciencias y Artes desde 2021. Ciencias y Artes. Su investigación se centra en los fundamentos de la física cuántica, la teoría de la información y la casualidad cuántica, con premios como el Marco Harik y el Gravity Research Foundation Easy Award de 2019. Bien. Si os parece, a ambos, primero gracias a ambos por estar aquí. Por fin nos hemos encontrado. Y si os parece, me encantaría abrir esta mesa preguntándoos si podríamos estar de acuerdo en que la mecánica cuántica trata de explicar el comportamiento no solo de lo más pequeño, sino de todo el universo. De todo el universo, lo que es y lo que contiene. También nosotros. Si podríamos estar de acuerdo en esto. No. Empezamos fatal. No necesariamente. La mecánica cuántica nos ayuda, sí es una manera de ver el mundo, y en particular unas partes del mundo nos ayuda a entender el comportamiento microscópico de átomos, moléculas. También un poco, escalas un poco más largas de eso, o sea, tenemos por ejemplo superconducting qubits, que son una escala un poco mayor que átomos y moléculas, pero no explica todo lo que somos definitivamente. Para explicar todo lo que somos necesitamos muchas otras áreas del conocimiento. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no nos podemos poner de acuerdo en que lo explica todo. Thank you very much. Muchas gracias. Sí, bueno, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Hasta ahora todos los experimentos confirman la física cuántica, la mecánica cuántica, así que no tenemos lugar para ninguna duda sobre su validez, pero tampoco deberíamos ser ingenuos para pensar que es el final de la historia, de que hemos terminado con la teoría final de todo. Cometimos este error en el pasado. Debemos aprender de ese error, pero tu pregunta aborda la teoría estructural cuántica. La teoría de la información cuántica se dice que puede aplicarse a cualquier cosa, pero no a todo. Esto significa que cualquier cosa puede ser un objeto de observación, pero al menos los científicos piensan que siempre hay algo que está afuera. Puedes medir las cosas con un aparato, una placa fotográfica que sigues usando como algo no cuántico para explicar la dimensión cuántica. Así que creo que todo funciona, pero para que funcione tenemos que dejar algo fuera de la descripción en términos de mecánica cuántica. Es interesantísimo. Igual al final de la mesa estamos de acuerdo en muchas más cosas que al principio. Pero también hay otra gran pregunta, ¿no? Y es, ¿qué veis vosotros
como investigadores dentro de la mecánica cuántica y de la física cuántica que es tan contraintuitivo en relación a cómo nosotros percibimos la realidad? Porque mucho ocurre con la cuántica y cómo nos llega a la sociedad que nos parece magia. Para vosotros que trabajáis con ella, ¿qué es lo que os parece contraintuitivo, distinto, extraño? A lo mejor nada. Perdón, español. Es una muy buena pregunta, porque yo creo que la mejor manera de ilustrarla es con un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si, no sé, está la puesta del sol en este momento, y si cada uno en este cuarto tiene una cámara, toma fotos de la puesta del sol, y entre todos miramos esas fotos, todos vamos a estar de acuerdo en que sí, esa es la puesta del sol, y va a ser redundante un poco porque vamos a tener fotos de las mismas partes, pero todos vamos a estar de acuerdo en que esa es la puesta del sol, y si queremos medirlo podemos dar unas dimensiones. O sea, desde ese punto de vista es como una observación objetiva de lo que tenemos allí. En el mundo cuántico eso no sucede. En el mundo cuántico las mediciones que hacen distintos observadores, que en el lenguaje de la mecánica cuántica serán distintas bases, nos van a dar distintas observaciones del mismo sistema, porque ese sistema puede estar en una superposición de diferentes estados. Dependiendo la base en la que se mida, vamos a tener un resultado diferente. Entonces, para mí ese es uno de los aspectos más contraintuitivos. Perdón, porque como estoy acostumbrada a describir toda la ciencia en inglés, aquí este es como mi test de que lo pueda hacer también en español de la misma manera. Entonces, para mí, ese es uno de los aspectos que, claro, en el día a día tú haces tus cálculos, pero cuando tomas distancia de los cálculos y reflexionas, eso es uno de los aspectos, pero no es el único. Hay varios de los aspectos. Ahora, para no tomar toda la palabra, yo le paso a Kaslav. Gracias. Sí, sigo quizás con otro ejemplo. Sí, de hecho, lo que es tan extraño sobre la teoría cuántica es la idea de la realidad. Me parece que es diferente de lo que estamos acostumbrados en la vida diaria o la física clásica. Me gustaría pensar en esto como una posibilidad de construir una historia sobre algo. Cuando pienso en sistemas de mecánica cuántica, por ejemplo, fotones, el cuánto de luz que van de un sitio a otro de esta habitación, si me pregunto dónde irá, dónde chocará el siguiente fotón en esta mesa que tengo delante, la mecánica cuántica da algunas probabilidades de que esto pueda suceder. No podemos saberlo con certidumbre, pero una vez que lo observamos, lo sabemos con certidumbre. Y luego tenemos esta imagen basada en nuestras observaciones, pero quizás puedo mirar a otro lugar que no sea esta mesa y sigo pensando que la mesa está aquí presente y contar alguna historia sobre esta mesa, quizás que la rompí, que la rodeé, pero bueno, está ahí siempre y cuando vuelvo a mirar, la mesa sigue estando ahí. Así que tengo esta historia continua sobre la mesa, la mire o no, pero con el fotón que va a chocar contra la mesa, la gente intenta hacer una historia, incluso cuando no la observa, y cuentan tales historias que están tan en contradicción con otras teorías o que contradicen nuestros propios experimentos. Así que ese hecho llevó a algunas personas en nuestro campo incluso a afirmar que no hay ninguna historia. Y si no hay ninguna historia entre nosotros, es muy extraño. A que no haya historia. Sorry, Nosotros, los seres humanos que vivimos contándonos historias, ¿podemos acostumbrarnos desde la ciencia a que no haya historia, a no construirlo así? Creo que el hecho de que no haya historia no es amenazadora para la objetividad de la física. La física cuántica es la teoría más eficiente en tanto a predicciones, así que podemos acostumbrarnos a no tener una historia
y seguir adelante. Y la razón de que no haya una historia, pienso, es que lo que solemos pensar que es una historia que ha estado en términos de nuestra vida cotidiana. La noción clásica de la realidad y esos términos, esas nociones son retiradas y ya hay una manera de contar esa historia. La historia podría ser abstraída, matematizada y no habría ninguna historia. Por entrar en vuestras investigaciones, en lo que vosotros desarrolláis. Alexandra, sé que tú trabajas y de hecho has encontrado coherencia cuántica en la fotosíntesis, es decir, mecanismos de la cuántica, de la física cuántica en un sistema biológico, en sistemas biológicos que son las plantas. Cuéntanos por qué eso significa un salto tan grande dentro del estudio de la mecánica cuántica y qué significa esto. Bueno, yo creo que ahí primero tenemos que entrar por aclarar unas bases. Es bien entendido y completamente claro y sin ninguna duda que la estructura molecular, básicamente qué energía absorben las moléculas que están en sistemas biológicos, está completamente determinada por la mecánica cuántica y eso se ha sabido desde que pudimos resolver la estructura electrónica de estas moléculas. O sea, no es nuevo eso para nada. Lo que ha sido, y en las últimas 2 décadas, que es un campo de discusión todavía, es que para explicar cómo estas moléculas transfieren la energía que absorben, por ejemplo en el caso de la fotosíntesis, generalmente simplemente se necesitaba un nivel de teoría en donde se puede descartar todos los detalles, esos detalles de la mecánica cuántica, porque lo podemos explicar simplemente como una probabilidad de que se transfiera y la podemos explicar con marcos teóricos que no requieren cosas adicionales. Pero experimentos que ahora tenemos acceso a esos experimentos que prueban lo que está pasando con esa energía en esos sistemas en escalas de tiempo muy cortas, femtosegundos a picosegundos, y a nivel incluso de una sola molécula, nos muestra que esa idea que teníamos de cómo estas moléculas manejan la energía no es tan así. Estas moléculas son capaces de mantener superposiciones, eso significa que si yo voy a hacer mediciones allí, van a presentar esas inconsistencias que hablamos, que no son inconsistencias per se, sino simplemente es de cómo está construida la mecánica cuántica. Y se mantienen a temperaturas que se esperaba que no se mantuvieran. Pero de nuevo, aquí tenemos que tener una claridad conceptual. Se mantienen a temperatura, por ejemplo, en las bacterias que son a temperatura ambiente, 27 grados centígrados. Y se esperaba que en esa escala de temperatura esto no se observara. Pero esta escala de temperatura no es una escala muy alta para los procesos que están pasando allí, porque allí hay otras escalas de energía que son mucho más grandes que esa. Entonces, para esos procesos, esta temperatura es realmente baja. Entonces, eso nos lleva solamente para terminar la idea, hay muchas preconcepciones allí. Es súper extraño verlo. No, no es tan extraño, porque son escalas de tiempo que están conmesuradas con las escalas de transferencia de energía. En temperaturas altas, no son temperaturas tan altas, porque con otras escalas de energía que tenemos allí, realmente es una escala de energía baja. Cuando tienes todas esas piezas de información, entonces tú concluyes, no es tan incongruente pensar que estos fenómenos cuánticos tengan un rol en estos sistemas. Y esto también permite que ocurran, o podamos entender que ocurren en sistemas biológicos. Es decir, hasta si lo que se pensaba es necesitábamos muchísimo frío para que comportamientos como el entrelazamiento fueran posibles. Ahora lo que veis es que en función del tiempo, que en otras escalas de tiempo puede producirse ese entrelazamiento y por lo tanto pueden ocurrir en sistemas biológicos, como la fotosíntesis o los ojos de un petirrojo. Como en la rhodopsin que tenemos aquí en la retina, que tiene una transición que es súper rápida, que es estructural y también energética, o sea, electrónica, como por ejemplo para detectar no solamente la magnitud del campo magnético de la Tierra, sino la dirección, esa sensibilidad para detectar la dirección. Hay una hipótesis que hay el radical pair mechanism, perdón que esa sí no me la sé en español, pero básicamente son estas moléculas radicales que tienen electrones, que tienen sus espines que no están alineados
y entonces interactúan con el campo magnético de la Tierra. No solamente lo detectan, porque hay muchos sensores que pueden detectar la magnitud, pero la clave allí es que detecta cambios en la dirección. Y varias hipótesis teóricas muestran que para tener esa sensitividad, para detectar esos pequeños cambios, es beneficioso tener coherencia en esos espines. Coherencia cuántica. Entonces, desde un punto de vista es sorprendente, pero cuando tenemos todas las piezas de información, parece encaja. Y cuando hablaba del campo magnético, estás hablando de poder resolver por qué se orientan los pájaros. Exactamente. Y no solamente son los pájaros, sabemos que muchos organismos en la Tierra son capaces de utilizar eso y otros mecanismos físicos para orientarse. Entonces, sabemos, por ejemplo, los experimentos que hacen ahora, hacen muchos en flies, moscas. ¿En moscas? ¿Sí? Pero también sabemos que hay otros mecanismos. Incluso nosotros como seres humanos tenemos mecanismos internos, por ejemplo, en la respiración mitocondria, que pareciera que utiliza este mecanismo. Yo creo que la dificultad fundamental en entender estos procesos cuánticos en sistemas biológicos es porque no teníamos el acceso experimental a esas escalas de tiempo y a esos procesos, y cómo medir esos procesos, porque medir cuántica en sistemas que son a temperatura ambiente y medirlos con precisión, si no es tan fácil medirlos a muy, muy baja temperatura en laboratorio, en condiciones completamente controladas, es mucho más retante medirlos en estos sistemas. Pero afortunadamente tenemos esa posibilidad, y eso también ha implicado un desarrollo en los marcos teóricos que explican estos fenómenos cuánticos en esos ambientes. Profesor Bruckner, ¿cómo entendemos todo esto o cómo abordamos todo esto si no tenemos causa y efecto? Es decir, la particularidad de lo que usted investiga, permítame que te llame de lo que investigas, tiene que ver con una diferente manera de conceptualizar el tiempo, la causa y el efecto como algo que puede ser reversible. Por favor, desarróllalo y nos cuentas cómo abordamos la ciencia y todo sin entender causas y efecto. Sí, bueno, tu pregunta presupone que toda explicación requiere la causa y el efecto, pero hay pruebas sólidas suficientes para amplia parte de nuestra comunidad para pensar que el azar es parte de la historia. En primer lugar, me gustaría decir que hay muchos diferentes puntos de vista sobre esto. Lo que digo es la mía, pero también hay una parte considerable de la comunidad que piensa de esta manera. Cuando se pone el ejemplo de la mecánica cuántica que da la probabilidad de que el siguiente fotón chocará contra este punto u otro de la mesa, este es el modo en que trabaja la teoría, funciona la teoría, pero la probabilidad en sí no es nada extraño. Lo hacemos cuando hacemos predicciones meteorológicas en el juego de azar, cuando lanzamos una moneda, decimos que hay una probabilidad del 50% de que salga una cara u otra. En todos estos casos, creemos que estas probabilidades están medidas por la ignorancia. No conocemos el estado de cosas real, y si conociéramos todos los parámetros cuando lanzo una moneda, por ejemplo, el spin inicial, la fricción con el aire, sería capaz para predecir si sería cara o cruz. Y resulta que en la mecánica cuántica no sucede esto, y las probabilidades son irreductibles, como decimos, o no reductibles desde un punto de vista determinista, un relato determinista fundamental de los sucesos. Así, la cuestión es, ¿podemos vivir con esto, con el hecho de que algunos eventos aparecen o salen de la nada, sin causa definida? Así que pienso que el éxito de la teoría cuántica
tiene que ver con que podemos adoptar este azar, utilizarlo incluso como podemos adoptar este mundo que no es determinista y que es un mundo mucho más interesante. Hay un cierto nivel de azar. Sin embargo, esto no compromete la posibilidad de que a un nivel superior, estructural, tengamos regularidades. Así que precisamente por eso hablamos de comportamientos estadísticos que no tienen que ser irregulares. Pero lo fascinante es que pensábamos que estos dos dominios eran muy distintos unos de otros, pero el trabajo de Alexandra es un ejemplo de dónde se tocan. Otro ejemplo que quizá es más viejo son las mutaciones producidas por procesos azarosos, procesos estocásticos que podrían ser cuánticos, y esto podría ser una explicación de la evolución, ¿no? Una buena explicación. Esos son ejemplos en los que tenemos sentidos magnéticos basados en mediciones cuánticas, interacciones entre distintas reacciones químicas gobernadas por mecánica cuántica. Así que podríamos incluso especular, y esto, aunque esto no pertenece a mi campo, quizá podríamos decir que la evolución tuvo suficiente tiempo para usar la mecánica cuántica, no solo la química, esa es una parte trivial de la historia, sino incluso el modo en que la información, la energía se transfiere en nuestros cuerpos, quizá esté regida por alguna mecánica cuántica. Y una de las cosas más interesantes que pasan en los sistemas biológicos, y lo digo yo sin ser bióloga, porque soy física, pero he aprendido biología y he aprendido a valorar el pensamiento biológico. Si uno mira a través de las diferentes escalas de complejidad en biología, hay un principio que siempre aparece y hay una competencia entre procesos que parecen random y procesos que son más organizados. Y cada sistema biológico en esas diferentes escalas tiene un balance entre estos dos. Para ir al siguiente nivel se necesita un balance entre esos dos, y en el siguiente nivel se encuentra de nuevo una competencia entre esos procesos. Es como que coexisten estos dos, y esa coexistencia es necesaria y ha sido explorada por 4.6, bueno, un poquito menos porque la vida comenzó 1 millón de años después, pero ha sido explorada a través de la evolución para mantener ese balance, que es lo que permite la emergencia al siguiente nivel. Entonces, yo creo que la reunión de estos pensamientos, el pensamiento cuántico, el pensamiento biológico, el pensamiento químico, y lo digo así porque son maneras de pensar y de ver el mundo, cuando convergen en un problema, hacen que evolucione no solamente el problema, pasemos a entenderlo mejor, sino que cada una de las áreas evolucione. Creo que esa mezcla o convergencia hará que la mecánica cuántica evolucione desde el punto en que en este momento la tenemos. Pero ciertamente en evolución fue muy difícil aceptar la simbiosis, algo que ahora aceptamos con total naturalidad. Y la casualidad entra ahora en el terreno de la ciencia, pero no antes. Entonces sí que hay una pregunta de cómo podemos diferenciar entre lo que son exageraciones y lo que significa un proceso científico. Perdona, porque me estaban diciendo que el micrófono... ¿Repito? Sí, perdona. O sea, la pregunta es, la casualidad desde la mecánica cuántica ha entrado a ser parte de una pieza científica, mientras que la casualidad hasta ahora la hemos entendido siempre como algo que no existe, ¿no? ¿Cómo diferenciamos por qué desde la mecánica cuántica tiene una base científica sólida y no desde que me va a tocar la lotería porque es casual que hoy estoy aquí y aquí es donde toca, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? No es fácil la pregunta, pero Kaslab tiene la respuesta. No es fácil la pregunta. Bueno, yo te paso porque ese es más como el área de Kaslab, pero yo diría,
desde el punto de vista de la mecánica cuántica, creo que hemos aprendido a convivir con un fundamento matemático sólido que nos permite hacer predicciones, ¿sí? Pero que desde el punto de vista interpretativo, entonces tiene ese elemento de casualidad. Entonces, desde el punto de vista científico, esas dos partes conviven. Hace parte de la reflexión del qué estamos entendiendo, cómo lo estamos entendiendo, pero al mismo tiempo tiene un fundamento matemático sólido que nos permite hacer predicciones. Para mí eso es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Que nos permite hacer predicciones. No significa que la predicción diga eso es lo que va a pasar 100%, pero nos da una probabilidad de que esto pase o no. Pero por supuesto está el punto de vista interpretativo de entonces eso qué significa. Entonces ahí es la coexistencia de estos dos aspectos del trabajo científico, es lo que diferencia de la experiencia diaria, diría yo. Pero esa sí es mi opinión personal. Yo creo que la pregunta es cómo avanza la ciencia y cómo podemos diferenciar, siguiendo lo que decía, es cómo se puede diferenciar un conocimiento sólido de una hipérbole, digamos. Y yo creo que es una pregunta muy difícil de responder. Y siento que es muy importante siempre mantener la mente abierta ante las ideas más alocadas. No deberíamos bloquearlas con opiniones, simplemente porque cuando hicimos esto en el pasado de una forma muy conservadora, esto nos golpeó, o es esto lo que pasó. No sé si ustedes saben que cuando Einstein fue nominado para entrar en la Academia Prusa de Ciencias, se decía que era un gran científico que había creado había dado lugar a esta teoría de la relatividad, pero a veces cometían errores graves, suponiendo que había un fotón de luz cuántica. Y después tenemos que pensar y estar abiertos a la idea de que las cosas que nos pasan pueden ser muy locas, pero donde tendríamos que ser implacables es en hacer las pruebas, en mantener los métodos científicos hasta que logremos rechazar una idea. Ahora, la mecánica cuántica es algo que ha superado la prueba y por eso la hemos por favor, aceptado. que te haga esta pregunta que por complacer a mi hijo, y es pensando en causa y efecto, desde la mecánica cuántica, ¿puedes explicar la paradoja de qué fue antes el huevo o la gallina? How old is your son? ¿Qué edad tiene tu hijo? He's 22 years old. Tiene 22 años, está por allí. Bueno, una parte de mi investigación se destina a lo que llamamos el orden de causalidad indefinido y la superposición. En ocasiones hablamos de cosas que son más ardientes, como la posición de una partícula. Y bueno, decimos, la partícula está superpuesta y está aquí o allí. Y a menudo, demasiado a menudo, las personas afirman que la partícula está al mismo tiempo aquí y allí. Y créeme, ninguna científico o científica ha visto una partícula en dos lugares al mismo tiempo. Esto es absolutamente erróneo como imagen. Esta es una de las partes. Se intenta crear un relato donde no existe realmente relato. Voy a intentar no ser pedante con esto, pero se puede decir que
es indefinido si la partícula está aquí o está allí. Y no hay nada que lo especifique. Es una afirmación que tiene que ver con una falta de relato, si quieres. Cuando hablamos de la superposición de eventos, de lo que estamos hablando es de la superposición del orden causal. Estamos acostumbrados a tener una causa y un efecto. Por ejemplo, en la vida normal, tú estás hablando, yo estoy escuchando, yo digo algo, tú lo oyes, luego lo interpretas, etc. Y podríamos decir que hay causa y efecto. La superposición del orden causal no es que el efecto se convierta en una causa. No, la palabra efecto ya quiere decir que es algo que sigue a otra cosa, a su causa, y puede ser influenciado por la causa. Así que esa no es la cuestión. Y no es algo que no tenemos que tocar. Pero sí podría ocurrir que hay dos eventos, A y B, y tienen una relación entre ellos que no sabemos, es indefinido si A causa B o B causa A, pero en cada una de las combinaciones siempre hay una causa definida y un efecto definido. Así que podríamos reflexionar sobre la paradoja del huevo y la gallina y podríamos tener dos historias diferentes pero compatibles. Primero el huevo y luego la gallina, o al revés. Y lo que es interesante para la mecánica cuántica es que podemos superponer ambas ideas, pero no hay nada en el mundo que pueda especificar cuál de los dos es el correcto. ¿Querías decir algo, perdón? No. Quizás hacer énfasis en que en esa construcción de historias que son accesibles a una audiencia en general, pues se presentan historias como la que sí es como que está en dos partes iguales y hace parte de acercar un público en general a la ciencia. Pero en ese acercamiento claramente se muestra una historia que está lejana de la historia científica. Entonces es interesante que en ese diálogo es como se rompe un mensaje, pero yo no soy tan negativa en esa historia porque se puede transformar de la manera como la presenta como lo ha presentado, ¿no? Exacto. Todavía es posible relacionar esa historia, pero transformarla hacia una comprensión mucho más detallada. Entonces, claro, es un trabajo entre la divulgación y la ciencia, ¿no? Un trabajo conjunto para hacerla precisa, aún no solo atractiva, sino que también sea precisa. ¿No? Yo entiendo más superposición, más como interferencia, interferencia de ciertas posibilidades, pero bueno, no nos vamos a quedar en la superposición. El mensaje principal es que es interesante cómo cambia la historia, de cómo la ve la ciencia, cómo se divulga, cómo llega a la sociedad. Pues vamos a otra propuesta, y esta tiene que ver con, estáis encontrando cómo funcionan las partículas atómicas, los átomos, desde la mecánica cuántica. Pero desde lo que hacéis en biología y desde cómo lo planteas tú, Kaslav, ¿hay un salto posible para explicar la molécula, es decir, de lo inerte a lo vivo? Es decir, sabemos cómo funcionan los átomos, sabemos cómo funcionan las moléculas, pero el salto de cómo un grupo de átomos se convierte en una molécula, ahí hay un abismo, un límite, un desconocimiento. ¿Aproximáis vuestras investigaciones a poder explicar esto? Creo que del salto de un átomo a una molécula no es tan grande. Creo que para aproximarnos a esa pregunta tenemos que entender cómo para distintos problemas cuál es la unidad mínima. ¿Cuál es la unidad mínima que tiene sentido investigar para los procesos que queremos entender? En el caso de procesos cuánticos en sistemas biológicos, yo diría que la unidad mínima es una biomolécula, y una biomolécula ya es un sistema complejo, es un sistema, no sé, por ejemplo, como el harvesting complex en una bacteria. Tiene 27 clorofilas interactuando, conectadas a una proteína. Esa es la unidad mínima si queremos entender. Pero como tenemos ahora herramientas que nos permiten entender lo que está pasando allí, entonces podemos identificar una subunidad. Ahora no son todas las 27 clorofilas, sino 3 clorofilas que están
puestas en un pedacito de la proteína, y esa es como una unidad mínima que podemos empezar a comprender. Esas son las unidades que desde el punto de vista biológico necesitamos entender para poderlas relacionar con la biología. El átomo el átomo de magnesio que está en el centro de la clorofila nos da información, pero si la interpretamos en términos de esa subunidad o de la molécula total. Entonces, para entender la biología, sí, claro, necesitamos los átomos, necesito entender qué energías absorbe el magnesio, porque eso me permite entender cómo la proteína cambia esa energía, y entonces puedo entender que de la luz solar se está absorbiendo por esa molécula. Pero la unidad mínima estructural que yo quiero relacionar con cómo funciona no es el átomo de magnesio, es esta molécula compleja, grande. Entonces, entender cuáles son esas unidades mínimas nos permite entonces aproximarnos al origen de la vida. Por ejemplo, cuando surgieron los aminoácidos que dieron origen a esta proteína. No sé si eso responde completamente a tu pregunta, pero el mensaje central que quiero dar es que en esa pregunta tenemos que mirar primero cuál es la unidad mínima que tiene sentido para investigar relaciones entre estructura y funcionamiento. Si quieres aportar algo a la pregunta. No sé si quieras aportar. Está. No creo que pueda añadir mucho más a lo que se ha dicho. La siguiente pregunta tiene que ver con la tecnología cuántica. Es decir, hay un gran avance en mecánica cuántica, en el conocimiento de cómo funciona lo más pequeño, gracias al desarrollo de tecnología cuántica, igual que aparecieron el microscopio o apareció el telescopio para poder observar las estrellas. ¿Qué aportación veis en la tecnología y en qué momento está la tecnología cuántica para poder permitir avanzar en vuestras investigaciones? ¿Quieres que comience? ¿Quieres comenzar? ¿Ya? Yo partiría esa pregunta en dos partes. Tenemos un avance tecnológico hacia producir una tecnología cuántica, eventualmente quizás una plataforma de computación cuántica, tenemos un avance en sensores cuánticos, o sea, tenemos un avance concreto en términos físicos de la tecnología, pero también tenemos un marco teórico que ha permitido eso y que también requiere un avance. Entonces, yo creo que desde el punto de vista, esa interacción, por ejemplo, entre la biología, la química y la cuántica, ha permitido y va a seguir permitiendo que se avancen los marcos teóricos de cómo entendemos los procesos cuánticos, porque ahora tenemos que entenderlos fuera del laboratorio, en ambientes que son con menos control, y necesitamos entender cómo en estos sistemas y en estos ambientes que tenemos menos control, todavía podemos explotar esos fenómenos cuánticos, y eso requiere un poco más de avance en la mecánica cuántica, y es como un feedback. Esta tecnología nos permitirá hacer mediciones en esos sistemas complejos. Entender esas mediciones en esos sistemas complejos requiere un marco teórico más amplio del que tenemos en este momento. Me siguen diciendo lo del micrófono con esta mano. Ese avance en la comprensión de los fenómenos cuánticos en esos sistemas complejos, entonces definitivamente si creemos y si no solamente si creemos, sino si miramos la historia de la mecánica cuántica, llevará eventualmente a unos desarrollos tecnológicos que quizás hoy no podamos anticipar, y que no tenemos por qué anticiparlos, porque de nuevo la historia muestra que si entendemos esto, que si tenemos esa curiosidad de entender más allá de lo que tenemos en este momento, de cuestionar, de proponer ideas completamente diferentes, pero ponerlas al test de falsificarlas o no, se va a avanzar en esa dirección. Entonces, en ese sentido, ese es el sentido, un sentido en la dirección de la investigación que yo hago. Pero el siguiente sí es para mí tener una comprensión mucho más profunda. Yo empecé a estudiar física porque para mí la física me cambió la manera de ver el mundo. Empecé a ver los autos diferentes, todo. O sea, me acuerdo, yo tenía como 12 años cuando la física cambió la manera como vi el mundo. Ahora está cambiando la manera como veo estos sistemas biológicos. Y cuando digo yo, no es solamente yo, es como
la sociedad ve estos sistemas y lo que se puede hacer. Entonces, para mí, ese diálogo en este momento es súper fundamental para seguir avanzando como humanidad en entender. Queremos entender el espacio, perfecto, pero entendamos la Tierra mejor. Quantum technologies. Sí, las tecnologías cuánticas. Quizás a grandes rasgos podría decir que la teoría cuántica, digamos, sostiene todo lo que sabemos, una de las teorías más fundamentales. Y muchas teorías se formulan en el lenguaje de la teoría cuántica. Hay dos revoluciones, ¿no? Tú hablas sobre todo de la segunda. La primera es la aplicación de las cosas que has mencionado, como láseres, semiconductores, computadoras clásicas. Todo eso pues, es química, materiales y es mecánica cuántica. Pero ahora vivimos en esta segunda revolución de la tecnología cuántica en la que pensamos que el modo en que la información puede procesarse podría ser completamente diferente de lo que estamos habituados en las computadoras clásicas. Por ejemplo, computadores cuánticos que funcionan con superposición o entrelazamiento. Hay pruebas sólidas teóricas de que cuando los procesos son de tipo cuántico, incluso el modo en que procesamos la información en términos cuánticos podemos conseguir grandes ventajas. Y la investigación reciente muestra que podemos confiar, en cierto modo, en que podemos emprender ese camino y llegar a su objetivo, quizás pronto. Pero para la comunidad, todos se preguntan, bueno, ¿para qué sirven estas computadoras cuánticas? Y no es una cuestión fácil. Pero también recordaría algunas ideas, por ejemplo, cuando empezábamos a construir las computadoras clásicas, la cuestión era ¿para qué sirven? Hay algunas ideas y una tiene que ver con uno de los fundadores de la computación cuántica, el premio Nobel Richard Feynman, que dijo que la mejor manera de simular los sistemas cuánticos es con otros sistemas cuánticos. Y así que si todo, en cierto modo, se basa en las leyes de la mecánica cuántica, biomoléculas, química, todas las cosas materiales, entonces para simular, testear, predecir la solidez de este nuevo material que estoy imaginando, tenemos que simularlo. Tenemos el poder computacional capaz de predecirlo para hacer ese nuevo material que podría salvar vidas o nuevos medicamentos. Parece que para esos objetivos necesitaríamos un computador cuántico, así que esta es una de las vías en las que esto puede suponer una enorme ventaja para nuestra vida cotidiana. Tendremos computación cuántica, crees que en poco tiempo. Me ha sorprendido. Y si servirá para algo y si estaremos preparados para tener un avance de ese tipo. O sea, si nuestra sociedad y nuestro cerebro humano va a ser capaz de aceptar y asumir, ¿para vosotros es algo que será perfectamente asumido, este avance, el de la computación cuántica? ¿Podemos soportar algo tan bestia en lo que significa la revolución tecnológica, con las dificultades que ya está planteando la inteligencia artificial, ¿no? Mientras le traducen, yo digo, o sea, realmente, no sé en qué te refieres que si estamos preparados, o sea, si estamos preparados desde el punto de vista ético como sociedad para saber la mejor manera de utilizar esto. Bueno, mira todo lo que está pasando, pero si estamos preparados desde el punto de vista de estamos ansiosos de saber qué se va a poder hacer, yo creo que la sociedad está preparada. ¿Y está preparada en qué sentido? En que se ha invertido increíblemente en investigación cuántica y ahora en tecnología cuántica en muchos países, no sé exactamente aquí en España, pero se está invirtiendo también aquí en España. Significa, ustedes tienen, acá está Ignacio Cirac, ¿me entiendes? Fundador de proponer los experimentos que llevaron eventualmente a demostrar que se puede hacer computación cuántica.
Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que más que preparada la sociedad, estamos ansiosos de entender qué realmente es lo que se puede lograr con esto. Ahora, uno es esa ansiedad, pero lo otro es también tenemos que tener paciencia. Y la paciencia será, definitivamente es muy probable que en muchos países se pueda demostrar que se pueden simular ciertos sistemas con este computador, pero que si se puede resolver un problema, por ejemplo, como predecir drug binding, que es una cosa súper necesaria, seguramente que para eso todavía los computadores clásicos serán más potentes, pero eventualmente una combinación de estos dos quizás puede llegar a la solución de este problema más efectiva. El mensaje es, como sociedad estamos preparados igual que para otra tecnología. Si hablamos del proceso ético y todo lo que está económico, todo lo que está relacionado con esto. Si hablamos del conocimiento que eso va a traer, yo creo que lo que tenemos es ansiedad y curiosidad de saber qué exactamente es lo que vamos a poder hacer. You can disagree. Puedes estar en desacuerdo. No, yo estaré preparado. Si realmente estamos haciendo algo nuevo, pues no deberíamos estar preparados, porque si estamos preparados no es tan nuevo. Así que pues aprenderemos en la práctica, mediante la práctica, y antes hacia una referencia hacia lo que comprender, lo que la inteligencia artificial está haciendo, la computación cuántica, también los problemas éticos. Tenemos una discusión divertida durante el almuerzo precisamente con algunos de los presentes aquí sobre este tema. Mi impresión es que todavía no podemos ni siquiera concebir las diferencias que traerá. Estoy hablando de algo ya que está ahí, la inteligencia artificial. Quizás pronto la mecánica cuántica se añadirá a esto. Cambia fundamentalmente el modo en que hacemos ciencia. Por ejemplo, con inteligencia artificial, pero no siempre comprendemos lo que está sucediendo, cómo el producto llega a nosotros. Seremos capaces de verificarlo si es bueno, porque la mayoría de los problemas son fáciles de verificar, pero no de producirlos. Es una afirmación matemática esto, pero no sabremos cómo la inteligencia artificial lo ha hecho. Y muy a menudo conocemos gente que nos explican y decimos, ¿y cómo has llegado a esa idea? Es alucinante. No puedes entender cómo esa persona llegó a esa idea y esa persona misma no sabe cómo ha llegado a esa idea. Y luego hay otros miedos, ¿no? No ser capaces de controlar el sistema, ¿no? Suficientemente, o perder el control de ello. Pero bueno, comparemos cuál es el nivel de fiabilidad de nuestros gobiernos. Es peor que depender de una inteligencia artificial, es peor que estar en manos de alguno de los líderes de este mundo. Una cosa, me parecía interesante porque Caslabs dice que quizás no vamos a entender, pero una de las cosas fundamentales del proceso científico, como lo hacemos y como lo entendemos ahora, es que si tú, por ejemplo, estás con un estudiante de doctorado, la persona quiere entender de A a B, cómo se llega de A a B exactamente, cómo se llega de B a C, especialmente si son personas haciendo teoría, igual en el experimento. Ahora nos estamos enfrentando a que quizás no vamos a saber cómo llegar de A a B. Lo que yo creo es que por un tiempo se puede convivir con no saber exactamente cómo llegar de A a B, pero no por mucho tiempo. Porque si tú no sabes cómo se llega de A a B, no sabes cómo cambiar esa ruta. No es tanto control en el sentido en que quiero hasta C, pero sí el entender es explorar otras rutas. Entonces, yo creo que va a haber como movimiento en el proceso científico, quizás por un tiempo no saber cómo llegar de A a B, pero eventualmente tenemos que entender cómo llegar de A a B para poder decir, vamos a explorar B', C', otros aristas de esos caminos. Entonces, podemos convivir por un rato, pero no por tanto tiempo, como en las sociedades. Hay que cambiar los gobiernos. Me encantará si
os apetece, os interesa comentar cómo está afectando esta situación política y económica que vivimos ahora la investigación. Pero antes de llegar a esto, me encantaría que nos contaseis cuáles son vuestras Bs. Es decir, desde lo que investigáis, ¿qué caminos veis abiertos? Esta frontera que situábamos al principio de la conversación, vosotros estáis en la frontera, expandiendo el conocimiento. ¿Cuál es el límite que veis? ¿Cuál es vuestro horizonte? ¿Qué ves tú que podéis llegar a descubrir, Alexandra, Kaslav? ¿Hacia dónde vas? Y la pregunta es real, en investigación. ¿Qué ves en tu horizonte? Aquí en este horizonte, lo que veo es qué es lo que me hace palpitar el corazón, ¿sí? Porque cuando se trata de hacer ciencia, para mí es eso, ¿qué me hace levantarme todos los días, que me hace algunas veces acostarme bien tarde pensando en esto? Y para mí es la idea de poder entender qué está pasando en estos sistemas y cómo podemos utilizar ese conocimiento, por ejemplo, para afectar un poquitico la vida y verla y tener una vida de manera diferente. Y de vida, no me refiero a mi vida como persona, sino a los procesos que suceden en sistemas vivos, cómo los podemos afectar con un poquitico más de quantum. No es que los vamos a convertir todo completamente quantum, no, eso sería completamente irrealista y no habría vida. Pero cómo podemos enhance, tener un poquito más de quantum y qué efecto tiene esto en este proceso biológico. Para mí eso sería súper interesante porque creo que abre unas perspectivas impresionantes para cómo nos relacionamos con el ambiente, cómo miramos health, o sea, tiene unos impactos impresionantes y desde el punto de vista teórico, que es lo que más me apasiona, pues tiene una apertura hacia ambas partes, hacia la mecánica cuántica y hacia la biología. Entonces, para mí no sé si es el límite, no sé si es el horizonte, pero en lo que me queda de vida científica, que todavía es un buen tiempo, me gustaría entender esa pregunta, me gustaría entender eso pero muy bien. Un poco, discúlpame, ¿Sí ves? Kaslav. No se comparte con lo de no entender. No, en lo concreto, y porque has mencionado también las aplicaciones que podría tener en salud, me comentabas que incluso en cómo respiramos, en la respiración humana, podéis aportar mucho desde comprender los procesos biológicos y cómo la mecánica cuántica actúa ahí, ¿no? En este momento hay una hipótesis de procesos electrónicos que pasan en la mitocondria, electron transfer que pasan en la mitocondria, y algunos de estos procesos pueden tener un componente de esta coherencia cuántica o de enredamiento que puede acelerar ese proceso. Entonces, si entendemos qué pasa allí con estos procesos de transferencia electrónica, es posible que entonces podamos entender cuando el sistema respiratorio no está funcionando muy bien, lo reducimos a la mitocondria y entendemos qué está pasando en este proceso. Pero hay muchas otras opciones. Por ejemplo, una de las cosas fundamentales que los sistemas biológicos tienen es que responden mucho al estímulo de la luz. La fotosíntesis, el circadian rhythm responde a la luz. Desde el punto de vista en la biología está la optogenética, que básicamente ahora manejando el DNA se puede hacer que exprese una molécula que usualmente no la expresaría, pero uno lo puede hacer que exprese en una célula, por ejemplo. Y desde el punto de vista del estímulo, ahora tenemos estímulos cuánticos, tenemos esta luz, pero también hay luz que tiene el enredamiento. Entonces es posible utilizar ese estímulo cuántico para activar esta molécula que está dentro del sistema biológico. Y eso obviamente tiene muchas perspectivas, pero una de las perspectivas es que eso puede hacer que podemos hacer tratamientos biológicos sin hacer interferencia directa con un estímulo cuántico. O sea, hay muchas posibilidades en esa mezcla. Perdona, es que me tocó el micrófono, ya se le está acabando la batería. Entonces, creo que esa mezcla tiene desde esas aplicaciones, que obviamente cuando tú estás en una sociedad quieres saber, pero también la comprensión de qué es, cómo se manejan, cómo se controlan, cómo nos relacionamos con esos procesos biológicos que pasan aquí en la Tierra. Disculpadme el salto a la divulgación, pero estaríamos ante el fin de la cirugía.
bueno, no sé. Hasta allá no especularía, porque ya hay maneras de hacerlo diferente, pero sí estamos ante un universo de posibilidades que quizás no las habíamos entendido antes. Y eso es lo que sucede cuando hay una intersección entre disciplinas que están fuertemente y sólidamente desarrolladas, pero se enfrentan a un problema que requiere de los 3 tipos de pensamiento, 4 o los diferentes tipos de pensamiento para entender el problema. Entonces abre una serie de posibilidades. Yo creo que hasta el momento la ciencia ha estado bien dividida, ¿no? Los físicos, acá somos los que entendemos todo, la biología, la química, y esas divisiones han sido importantes para desarrollar estas áreas de manera consolidada y fuerte. Pero ahora nos estamos enfrentando a problemas y a situaciones que requiere ahora que volvamos de nuevo a interpretar y a ver estos problemas, no como este es un problema de la física o este es un problema de la química, sino ahora tenemos un problema que necesitamos cómo entender y cómo avanzar, que requiere estos pensamientos. Entonces, creo que estamos en un punto interesante, súper interesante científicamente, pero yo soy una optimista, entonces no hay que ver otros pensamientos acá. Kaslav, deseando escuchar qué ves en tu horizonte. Como investigador, claro. Bueno, las teorías cuánticas ahora ya tienen un siglo y seguimos estando en desacuerdo sobre el significado de la teoría cuántica. Así que el mensaje de la teoría cuántica todavía no ha llegado en su completitud, ni siquiera en la comunidad física. Muchas direcciones de investigación, la cosmología, física de altas energías, utilizan esto como una herramienta, pero pienso que el mensaje de los rasgos fundamentales de la teoría cuántica, el entrelazamiento, la superposición cuántica, la gente que trabaja sobre la fundación de la mecánica cuántica en un sentido amplio no ha llegado a estas comunidades. Así que lo que espero y la razón por la que no ha llegado es porque somos muy conservadores. Nos apegamos a las cosas que entendemos y nos cuesta y es muy lento el cambio de nuestras opiniones, sobre todo si ya eres mayor como yo. Así que pienso que llevará tiempo entrar realmente en este mensaje cuántico, en estos campos establecidos que tienen sus propios problemas, y esto pues nos llevará a nuevos descubrimientos. Hay mucho que hacer. Reconocer completamente el mensaje más fundamental y revolucionario de la mecánica, de la teoría cuántica. Y creo que una cosa que es revolucionaria es lo inevitable que es pensar el modo en que observamos las cosas, la medida. Hay muchos ejemplos en cosmología. No pensamos que haya una medida, pero parece inevitable. Así que cuando piensas en esto, el espacio-tiempo, ¿qué significa medir las distancias espaciales, el tiempo, los intervalos temporales? Esas cosas entrarán en este campo y todavía no están ahí, así que mi interés especialmente consiste en la comprensión de si el espacio-tiempo en sí mismo, en cierto modo, responde a la mecánica cuántica. El espacio-tiempo es un estadio dinámico que aprendimos de Einstein, la teoría de la relatividad, pero todavía sigue siendo muy clásico, muy robusto, muy definido. No hay azar, no pensamos en medir el espacio-tiempo. Las cosas pasan en el espacio-tiempo, eso es lo que decimos. Y quizás esto, en última instancia, sea incorrecto. Y la teoría cuántica vencerá en la medida en que comprenderemos cada vez mayores áreas
de la ciencia con la aplicación de la mecánica cuántica, donde el azar es una parte esencial. Así que diría que ahí está mi interés. Dicho esto, me interesa la idea que ya he mencionado de que la teoría cuántica no es el final de la historia. Por ejemplo, en principios del siglo XX dijo que todo se había resuelto en la física y que solo había dos nubes en el cielo claro de la física, y esas dos nubes eran dos experimentos, una la reacción del cuerpo negro y el experimento de Michelson, y a partir de ahí nacieron la teoría cuántica y la teoría de la relatividad general. Así que la gente siempre tiene esta impresión de que va a llegar muy pronto la teoría final. Eso es estúpido. ¿Por qué en un momento especial de la historia de la física va a llegar el momento final? Pero pensar que podemos ir más allá de la teoría cuántica sin caer en la trampa de nociones precuánticas, nociones clásicas de la realidad y de contar la historia. Así que es muy posible que esta nueva teoría será incluso más extraña que la teoría cuántica. Hay un artículo muy interesante de Danny Grimberg. En el artículo dice que los que critican la teoría cuántica, pero cuando vengan las nuevas teorías pedirán la vuelta de la mecánica cuántica. Una pregunta para pasar el micrófono a sala, por si hay más preguntas en salas, si os apetece responderla o no. Ambos hacéis investigación básica. Gracias, Casla, por mencionar que la cuántica no es algo que haya comenzado hoy. Tú lo sitúas hace 80 años, hace 100 años, dice la UNESCO, y por eso celebramos el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica. Las cosas no empiezan de un día para otro, sino con muchísimo apoyo en inversión y mucho interés político en apostar por investigaciones como las vuestras. Contadme cómo veis en este momento la situación que afecta, entiendo, económicamente y políticamente a Europa. ¿Cuál es vuestra situación en esto? ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis? Si os apetece comentarlo. Bueno, el campo que yo investigo no es un campo tradicional. De hecho, es un campo que tiene, en los últimos 20 años, ha tenido más y más financiación, pero en general no es un campo que el status quo esté dispuesto a financiar. En mi caso, la financiación ha venido, sí, desde los organismos estándares del Reino Unido, pero también de organizaciones filantrópicas que le apuestan a ese high risk, high reward science. Pero entonces sí, en mi caso es un área que ya por sí misma no es un área que todo el mundo esté dispuesto a invertir, pero que la inversión ha crecido un poquito en las últimas 2 décadas. Pero yo sí creo que hay un problema generalizado, y es los países tienen un dinero finito para invertir en la ciencia, y tú quieres una respuesta a esa inversión. Ahora, la respuesta la quieres ya o en un tiempo corto. Entonces, en tus propuestas te preguntan cuál es el impacto, ¿no? El impacto a tiempo corto. Pero la mayor parte de la ciencia básica tiene un impacto que no es medible en el tiempo corto. Puede tener un impacto que se mide en el tiempo largo y que en este momento casi no lo podemos evaluar. Hay casos infinitos, el caso del DNA, bueno, hay un montón, el caso de estos fundamentos de la mecánica cuántica. Y eso es algo que se está perdiendo en la discusión, porque por ejemplo en el caso de la tecnología cuántica hay una competencia en este momento entre países, porque se sabe el impacto económico que esto puede tener. Entonces hay una competencia, más que incluso colaboración, competencia, cuál va a ser el primero que ponga el primer computador cuántico que resuelva un problema completamente importante. Allí tenemos un problema, porque es un problema de memoria corta. Hay que volver a mirar cómo se llegó a este punto. Se llegó a este punto no porque se le pidió a Einstein o a Feynman que construyera el computador cuántico.
¿Cuál iba a ser el impacto de su investigación? O cuál va a ser el impacto. Seguramente se le preguntó, pero no tanto como se pregunta ahora. Entonces, creo que si tenemos esa amnesia, vamos a tener un problema impresionante para las siguientes generaciones. Es nuestra labor como científicos en esto retornar al valor de esta ciencia de investigación fundamental. Claro, no podemos perder el contexto de la inversión, pero no toda la inversión puede ser para sacar el producto que va a competir entre países y cuidadito, porque ahora hay un acuerdo que no se le puede decir al país lo que tú estás haciendo. La Open Science cambió. Vamos a hacer Open Science, pero no tan open. Entonces, es lo que está pasando en este momento entre los países desarrollados que están compitiendo por el poder económico sobre estas tecnologías. Entonces es un punto en el que yo creo que sí, los científicos que hacemos investigación básica y los que no, los que están en la industria, que se benefician de los científicos que están formados en esta investigación básica, hay que unir esfuerzos y asegurarnos que no haya amnesia de cómo se llegó a este punto. Por favor, Kasla. Sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo, por supuesto. Y es muy importante aprender de la historia. Todo el mundo habla ahora de las tecnologías cuánticas y es la era cuántica, pero la intención de las teorías cuánticas no era construir un ordenador cuántico. Todo nace de la curiosidad. La gente intenta entender cómo funciona el mundo. Al principio eran los fundadores de la física cuántica los que se interesaron en esto, pero quizás en los años 30 la idea predominante era cállate y haz tus cálculos, y esto quiere decir cállate y no hagas preguntas acerca del significado de la teoría, tú solamente calcula. Y después de la Guerra Fría, después de la Guerra Fría, la gente buscó más las ciencias aplicadas y se olvidaron de todo esto. Y por eso vamos tan tarde. ¿Por qué hemos necesitado 100 años para llegar a la idea de un ordenador cuántico? Pues porque nadie quería pensar en ello. Y afortunadamente hay todas estas personas que cuestionan el status quo. Uno de ellos fue John Bell en los años 60 y bueno, conozco a estas personas. En el premio de 2022, Alan Spey, John Clauser y Salinger hacían experimentos porque querían comprender cómo era posible que dos partículas estuvieran tan conectadas entre sí a pesar de estar muy alejadas la una de la otra. Así que, de hecho, tenemos que volver y reconocer que todas las tecnologías empezaron a partir de una curiosidad. Estamos empezando a olvidar esto. Se da una circunstancia muy paradójica en este momento, sobre todo en Europa. Yo diría que, y lo afirmo con total seriedad, que ahora tenemos menos financiación para esto que hace 10 años, a pesar de que todo el mundo habla de la física cuántica y de la mecánica cuántica. Y voy a terminar con una anécdota sobre Faraday, que inventó el electromagnetismo y presentó su hallazgo al canciller británico Constant, que recuerdo por esta anécdota nada más, pero Faraday conocía a todo el mundo y él le preguntó ¿qué uso tiene esa electricidad? Y Faraday le dijo, no tengo ni idea, pero créeme, algún día lo vas a necesitar. No tenemos tiempo ni para una pregunta. Cero de nada. Vamos 10 minutos tarde. ¿Nos podemos ir todos al bar abajo? No, vale. O sea que no os podéis ni venir a hacer preguntas fuera.
Tenemos que terminar. Sí que lo siento muchísimo porque habría sido seguro interesantísimas las preguntas que estaban ahí preparándose en las cabezas del público. Pero quizás solamente para terminar una cosita. Efectivamente. ¿Sí? Os va a pedir, por favor. Les vamos a pedir un gran favor. Desafortunadamente no pudimos dialogar más, o sea, escucharlos a ustedes, pero sí quisiéramos entender si esto ha tenido, el impacto que esta conversación puede haber tenido en ustedes. Entonces, si pueden entrar a una página que se llama www.menti.com y anotar el siguiente número. Un minuto. Estaba buscando el código. Es una página en la que habrá una encuesta con 3 preguntas sobre qué les ha parecido el encuentro, lo que han encontrado interesante o no. Entonces, en menti.com. Menti.com y el número es, no tengo mis gafas, 46, ahí dice Join Menti y el número es 4674-2675. Lo repito, 4674-2675. Y son 3 preguntas corticas, 30 segundos. Muchas gracias. 30 segundos y nos marchamos.